Buenas tardes, querido público. Estamos ahora en esta etapa del Club Familiar de Ramoncita Esparza, en el programa Cuidando su Salud. Vamos a hablar de un tema pues que a todos nos compete y que todos hemos sufrido de una u otra manera en algún tiempo en nuestra vida, que son las diarreas. Y de ahí vamos a desglosar a lo que es una fiebre tifoidea, de dónde vienen las diarreas y a dónde vamos a dar hasta una fiebre tifoidea. Decir que todos hemos padecido un problemita de diarrea es a causa de que esta es una manifestación a causa de una infección por padecimientos ocasionados por parásitos, virus o bacterias, y dañan el estómago, hacen que el intestino se lesione y empieza uno a perder líquidos y a la vez se produce diarrea por las toxinas que producen estos virus, bacterias o parásitos, y nos van deshidratando, y al tener una deshidratación fuerte. ¿Qué va a pasar con esto? Le pega más a los niños, las deshidrataciones. Un niño que empieza a tener una infección intestinal y empieza con diarrea, si no los cubrimos luego con medicamento o con el suero bioral, que es lo más importante. Esto, grábeselo y póngalo eso cerca de ahí con un papel, escríbelo en el refrigerador. Si le da diarrea a alguien, tengo que preparar un suero bioral, o si no, ahorita la facilidad de ir a por un suero a la tienda y eso, pero aquí lo básico es irnos a la cuestión de lo que nos ofrece la Secretaría de Salud, que es el suero bioral, que va a hacer que nos salve una vida, porque somos el 98% de nuestro cuerpo es agua. Por eso cuando nos llevan a un crematorio, nos dan las cenizas. Imagínense, de una persona tan grande de 100 kilos les entregan unos 300 gramos o un medio kilo de cenizas. Estamos hablando de que somos la mayoría agua, y si esa agua la perdemos, aquí hablando de una infección, por medio de una infección por diarrea, y si no la reponemos, vamos a tener problemas fuertes como calambre. Empezamos con calambres, pérdida de conocimiento, calenturas, fiebres arriba de los 40 grados, y vamos a tener problemas fuertes como hasta llegar a la pérdida de conocimiento. Si uno no repone los líquidos electrolitos y no se da cuenta qué está causando, qué es el bicho que causa el problema, vamos a tener un cuadro clínico muy agresivo. ¿Por qué agresivo? Porque aquí la persona regularmente dice, no sé, algo me cayó mal, me siento mal, pero no nos damos cuenta que esto es tan simple como lavarse las manos. Les voy a decir 5 puntos importantes que de hecho lo marca la Secretaría de Salud. Lavar y desinfectar frutas y verduras. Lavarse las manos antes de preparar o comer o servir alimentos y después de ir al baño o de cambiar el pañal al bebé. Eso no lo queremos, como que no nos suena, pero también los bebés tienen bacterias, y si esos mismos bebés dejamos el excremento ahí, pues se va a hacer una contaminación y un círculo vicioso que va a contaminar a todo el grupo familiar. Evitar comer en lugares de poca higiene. Estas famosas frases de que decimos que la venganza de Moctezuma, que la gente que viene de otro país aquí a nuestro país les da diarrea. Nos podemos ir de aquí de Nuevo Laredo a Monterrey, y el solo hecho de cambiar de alimentos, de bacterias que son simbióticas, que viven dentro de uno, y al cambiar allá a Monterrey cambia la flora intestinal y eso nos provoca diarrea. Entonces, pero aquí tenemos un poquito de más resistencia a las fiebres tifoideas, a las infecciones, a las amibas y todas esas cosas, porque regularmente nos reinfectamos, nos infectamos y nos volvemos a infectar y nos curamos, y así estamos, y se crea una inmunidad más o menos importante. Le digo más o menos importante porque dentro para la tifoidea hay vacuna.
Hay vacuna, pero no es muy recomendable ponérsela porque da muchos problemitas, da dolor en el lugar de la inyección. Solamente que vaya a viajar a un lugar donde haya la enfermedad endémica, que diga, bueno, voy a viajar XY a la India o Brasil, que ciertos lugares, ciertos países, si usted va a salir dice, voy a salir a este país, le piden su cartilla de vacunación y le dicen, usted tiene que tener en su cartilla de vacunación, ¿a qué país va a ir? No, pues que va a ir a la India, necesita la vacuna para la fiebre tifoidea, la vacuna para la enfermedad del sueño, la vacuna para esto, y son diferentes tipos de vacunas que la Secretaría de Gobernación no lo deja salir si no tiene esas vacunas. Así mismo ahorita que estamos aquí en la frontera, el solo cruzar el puente nos hace cambiar de nuestros alimentos, aunque aquí ya estamos en la segunda conquista, decimos. ¿Por qué? Porque ya estar en Laredo, Texas es como estar aquí, ya somos el mismo grupo familiar, aunque también la otra situación que yo siempre les he dicho, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay enfermedades, por ejemplo, que en Estados Unidos no vacunan, como cuál, la tuberculosis. No se vacuna en Estados Unidos para la tuberculosis, para los que no sabían. ¿Y qué pasa? Entonces, cuando usted va a los Estados Unidos, le dicen, ¿tiene la vacuna? Usted es mexicano. Entonces, ¿por qué? Si a mí me dicen, ¿sabe qué? La vacuna te protege, ¿qué voy a hacer con mis hijos? Aunque sean americanos, sean rusos, sean lo que sea, yo les voy a poner la vacuna, porque no los voy a exponer a un riesgo. Entonces, pero en la franja fronteriza, lo que es desde Tijuana hasta Matamoros, no hay vacunación. Hay un plan que es contra la tuberculosis, plan binacional contra las enfermedades de la tuberculosis. Y hay muchos, de hecho tenemos muchos problemitas con eso de que hay gente que no cumple o cumple a media los tratamientos. Los tratamientos para la tuberculosis, estamos hablando que son tratamientos de 1 año o un poquito más. Y hay medicamentos que son muy agresivos y hay gente que no se los toma. Por eso en los Estados Unidos llega una patrulla de la policía y una enfermera, aquí está su medicamento, y casi se lo ponen en la boca. Eso estamos hablando de una enfermedad que se transmite de persona a persona. Entonces las enfermedades, estamos hablando que es por la tos, por el hacinamiento, por la mala alimentación, por todas las malas costumbres, las malas medidas higiénicas que tenemos. Pero aquí nosotros tenemos la ventaja que podemos vacunar. Y entonces al vacunar se hace más resistente a la persona. Entonces, si muchas personas dicen, bueno, es que yo voy a tomar mi residencia, me van a pedir esta vacuna, me van a decir esto. Sí, lo van a revisar, le van a hacer radiografía, le van a hacer exámenes para ver si no hay, que dicen, no tenga picadito el pulmón, que dicen, no tenga cavernas pulmonares, como hay un programita ahí de ese que nos pasa, que decía. Entonces, todos esos detalles que aparentemente son muy superficiales, son muy profundos. Una enfermedad que se transmite de persona a persona, ya hablamos, vamos a dejar ahorita el tema de la tuberculosis, que es un tema muy aparte, muy complicado y muy extenso para ahorita explicarlo. Nomás quería darle una entradita para que se vean que las enfermedades pueden ser de cualquier tipo, y aquí ahorita lo que nos va a competir es las enfermedades que nos producen diarrea. Las enfermedades que nos producen diarrea, se origina al consumir alimentos que contengan gérmenes por preparar o al ser preparados y al ser servidos. Yo les he dicho, si usted va a preparar un alimento y no se consume ese día, por favor, trate de consumirlo todo, haga porciones pequeñas, lo guarda en el refrigerador y lo deja 1 semana, ahí se están creando bacterias. Dice, está en el refrigerador, abrir y cerrar el refrigerador, de repente sí se contamina. Usted haga la prueba, deje bueno, ¿qué prueba? Ya lo han hecho. Hay alimentos que están en el refrigerador, los destapa y resulta que están contaminados. Entonces todo eso, imagínense cuando entran a nuestro organismo, nos provocan las diarreas, las infecciones tan fuertes, y entre ellas la que es la tifoidea. Entonces, todo es por la cuestión de los alimentos y por no lavarnos las manos, prepararlos con las manos sucias. Para prevenir debemos hacer las medidas sencillas que les nombraba. Me quedé
lavar y desinfectar las frutas y verduras, lavarse las manos antes de preparar y comer y servir los alimentos, y después de ir al baño o cambiar el pañal. Y me quedé, evitar comer en lugares de poca higiene. Muchas veces decimos, bueno, pues ahí están más sabrosos. Primero sí, pero si tú vas a tomar un riesgo, tómalo. Al cabo ya sabe que si no, va a ir con su médico y van a tener diarrea. Pero usted no se trate, porque una enfermedad, una tifoidea que no es bien tratada, se va a hacer crónica y usted se va a hacer portador y va a estar infectando y usted va a ser el foco de infección de la familia, de la colonia y de la ciudad, en pocas palabras. Entonces sí debemos tener un control adecuado de nuestras enfermedades parasitarias, de sus enfermedades infecciosas, diarreicas, que nos causan hasta la muerte. Entonces sí, es necesario llevar un control adecuado de esto. Otra de las situaciones es obrar solo en excusados o letrinas, o si no, al menos si viven en un lugar donde no hay una letrina o que se está recién hecha la casa. Y para las gentes que están o que van a los ranchos, por favor, hagan del baño y tapen la popó con tierra, y tapen con tierra. ¿Por qué? Porque el aire lleva la contaminación y dice, bueno, no me va a pasar nada. ¿Qué tal si usted ya llega a ese lugar y ya otras personas hicieron del baño ahí y llega el aire y la va a contaminar a usted? Entonces sí hay que pensar en los demás y decir, yo voy a iniciar la cadena de higiene. Entonces esto es muy tan simple como cuidarnos, ser higiénicos, ser limpios y depositar la basura en sitios adecuados y mantenerla bien tapada. ¿Por qué? Porque decimos, si no está bien tapada, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas moscas. Las moscas son una de las principales causas de la tifoidea. Dice, bueno, es que las moscas no producen enfermedades. Sí, las moscas le van a transmitir la tifoidea. La tifoidea es una enfermedad infecciosa que es lo que le llamamos salmonella tifi o fiebre intestinal. Tiene muchos nombres: fiebre intestinal, fiebre en ajedrez, fiebre, de muchas maneras tenemos el nombre de fiebre tifoidea. Ahorita vamos a hacer un corte para que se ubiquen las personas que han tenido fiebre y ojalá y se pongan a la pantalla para hacer esta plática un poquito más amena. Y hablar de la tifoidea es hablar de una enfermedad crónica que, si no tenemos cuidado, va a tener reinfecciones. ¿Qué va a pasar con una persona que se infecta y se vuelve a infectar? Adquiere cierta inmunidad, ya les dije, pero al adquirir cierta inmunidad, con el tiempo va a haber algún tipo de salmonela, de infección de tifoidea que no se pueda curar tan fácilmente y va a llegar a sobrevenir hasta la muerte. Y esto, si le llega a una persona, le pega a una persona que nunca ha estado en contacto con una salmonela agresiva, como dicen los muchachos vulgarmente, les va a ir del nabo. ¿Por qué? Porque fiebre, calenturas arriba de los 40, baja la presión, dolor de cabeza, sienten que la cabeza se les va, pérdida del apetito, se les da náusea, vómito y se sienten mal, dicen, pues no sé qué tengo, doctor, me diciendo que me quiero morir. Le digo, pues ¿qué pasa? Le toman la presión. No, pues no, la presión está bien, pues de hecho al hipertenso, si le da tifoidea, le baja la presión, porque el exceso de tifoidea hace que la presión baje. Entonces puede decir, no, es que estoy tomando medicamento para la presión y me está haciendo eso y estoy sintiéndome mal. No, trae una tifoidea encarejada. Entonces debemos saber diagnosticar para poder dar el tratamiento adecuado. Entonces sí vamos a entender que esta enfermedad tiene un periodo de incubación. Periodo de incubación quiere decir desde el momento que yo me contamino, entra a mi boca, de que en el momento que entró a mi boca a cuando empiezo a manifestar calentura, malestar general, dolor de cabeza, mareos,
que los ojos se me salen y muchas cosas, decimos así, dice, son 15 días, de 10 a 15 días. Y no nos acordamos que hace 10, 15 días tuvimos un fiestón, tuvimos un pachangón, nos fuimos de juerga, hicimos, o nos invitaron unos tacos, por ahí comimos en lugares que no deberíamos. Entonces sí, ahí está el meollo del asunto. Entonces sí debemos recordar dónde estuvimos, decimos, ¿qué hicimos la noche anterior? ¿Qué hicimos 15 días o 10 días antes? Cuando hay síntomas. Entonces, aquí si no se cura usted, el problema le va a dejar a su propio cuerpo a que agarre inmunidad. El propio cuerpo se trata de defender, produce anticuerpos y ahí anda y se medio cura. Entonces, hay personas que se curan con la medicina del poco caso, nomás toman líquidos y ahí se la pasan, pero esas personas se van a hacer portadores. Y si hay una persona portadora en un hogar, va a contaminar toda la familia. Y una persona que tiene, ahorita le voy a decir, los títulos elevados, o sea, un número por decir, para que se lo aprendan, 1 a 160, arriba del 1 a 160, esa persona va a estar contaminando a los demás. Y es necesario, ¿qué hacer? Separarle. Fíjense, mal y un poquito medio, oye, tiene una enfermedad que se me va a pegar. Sí se pega. Hay que tener en cuenta que si hay una persona que tiene tifoidea, tenemos que lavar, los que tienen lavavajillas, utilizar el ciclo más caliente para lavar su vajilla, sus lugares donde comen sus alimentos, platos, todo eso. ¿Por qué? Porque esta bacteria no resiste la temperatura, o en su defecto utilizar la lejía, 5 partes de lejía por 200 mililitros, déjenme les digo exactamente cuántas partes, pero sí hay que utilizar hasta lejía o sea que viene la lejía es la otra cosa más de que la sosa cáustica, o tantita sosa cáustica y meter los trastes a lavar ahí en la sosa. ¿Por qué? Porque este bicho es resistente a ciertos lavaditas nomás con agüita, ¿no? No sé si han ido a ciertos lugares que le sirven unos tacos, nomás quitan donde comió el otro y ya le están sirviendo, órale, aquí está. Y ahí viene la contaminación. De hecho, hay un poquito de historia en esto de la salmonela. Allá por los años 1917, en la ciudad de Nueva York, vivió una señora que se llamaba Mary Mallon, conocida como Mary tifoidea. Ella fue la primera portadora identificada y vigilada. Algunos creen que contagió de la enfermedad a centenares de personas. Estamos hablando de Nueva York, pero dijo long time ago, hace muchísimo tiempo, en el 1907. Esta persona está asociada con al menos 47 casos de infecciones y 3 muertes que quedaron debidamente descritas. Mary Mallon trabajaba como camarera en Nueva York. Las autoridades encargadas de la salud pública la invitaron a que renunciara a su trabajo y le invitaron a que se operara de la vesícula. Fíjese lo importante de esto. Hay personas que llegan al consultorio y dicen, me duele aquí, y le dice, uno checa y trae la vesícula inflamada, no trae piedras, no trae lodo biliar, trae la vesícula inflamada y muchos médicos no piensan en una infección por tifoidea. Y aquí está la prueba más importante. Hay esa infección que debemos dar el tratamiento adecuado para limpiar la vesícula, porque esa bacteria va y se queda ahí y se hace crónica y va a estar aventando, saliendo, aportando tifoidea al torrente sanguíneo. Entonces, ya cuando el cuerpo está completamente saturado de bacterias, entonces ¿qué hacen los órganos? Se inflama el vaso, el pulmón, intestino. El intestino tiene es un tubo, y como tubo tiene unas placas que tienes para defenderse. Esas se llaman placas de Peyer. Esas placas son como lugares moraditos que ahí tenemos las defensas. Entonces, en el intestino esos lugares se van a hacer necróticos.
o sea, van a ser como úlceras, y la persona va a ser del baño un poquito oscuro, va a ser del baño un poquito con diarrea, un poquito malestar, temperatura, baja presión, y es un problema muy fuerte. Entonces, regresando con lo de Mary Mallon, ya que esta señora le invitaron a que se fuera a recluir y después a quitarse la vesícula, dejó su trabajo pero volvió bajo un alias, y descubrieron que después la detuvieron y sometieron a cuarentena después de que hubo otro brote de tifoidea, que quiere decir que esa persona volvió a las andadas, volvió a contaminar y hubo otra vez el brote de tifoidea. Entonces imagínese si usted padece tifoidea y usted es el pilar de la casa, o la señora, el núcleo de la casa, la ama de casa, y que usted la padezca, todos la van a padecer. Por eso cuando hay un tratamiento para una persona, uno le pregunta, ¿y cómo están los demás? ¿Cuántos viven en la casa? Y se les invita a tomar tratamiento, hay unos tratamientos cortos y para salir adelante, a quitar la sintomatología. Regularmente se utilizan ampicilina, cloranfenicol, sulfametoxazol, con trimetoprim, que es el Bactrim, pero aquí hay ya resistencia para estos medicamentos, y tenemos que utilizar las quinolonas, son medicamentos un poquito más fuertes como la ciprofloxacino, el levofloxacino, todas esas cosas. Pero usted va a decir, bueno, ¿y cómo le hago? Pues tan fácil, vaya con el médico y el médico le tiene que dar su tratamiento y va usted a recuperarse. Es falso esto que dice una persona, a mí nunca se me va a quitar la tifoidea. ¿Por qué? Porque ya me dijo un doctor que nunca se me va a quitar. Ok, puede ser que los títulos en sangre salgan que está positivo, pero no tiene sintomatología. Una persona que no tiene sintomatología y le hicieron su examen de excremento y no arrojó infección, y le hicieron su examen del sangre y no se cultivó esta bacteria, no hay ningún problema. Pero si esa persona tiene diarrea y le hacemos un estudio del excremento, vamos a encontrar la salmonela ahí. Le hacemos un estudio de sangre, vamos a encontrar los neutrófilos y todas unas células aumentadas. Entonces vamos a decir, aquí está bien infectada. Entonces tenemos que ser agresivos con el tratamiento para este tipo de bacterias, porque si no vamos a tener los brotes y reinfecciones y reinfecciones. Como les dije al principio, esto puede dar inmunidad propia, pero al tiempo la persona crece con miles de achaques. Dicen que un dicho, al peor perro se le cargan todas las pulgas. Hay personas delgaditas que se sienten mal, que nunca se han tratado de la tifoidea y se ve, tienen un aspecto de enfermedad. Entonces esta situación nos va a llevar al sector salud. Por eso hace campañas y les dice, a ver, vamos a desparasitar. ¿Cuántas veces han oído usted que digan, desparasítese? Oímos en la televisión que mire, toma estas pastillas o escudas al sector salud. El sector salud le va a regalar medicamentos para la desparasitar. Albendazol es gratis en el sector salud. Si usted va y consulta, se lo van a regalar. Si usted lo compra, no es caro, estamos hablando de como unos 30 pesos un tratamiento. Entonces, si no tiene esos 30 pesos, vaya al sector salud y se lo van a regalar. Estamos hablando de $2, por decir. Entonces, tenemos que tener la cultura de la limpieza, la cultura de cuidar a nuestra familia, de ser limpios, de cuidar lo que nos comemos. Y hay personas que dicen, no, es que me voy a enfermar, que me enferme. Sí, pero usted no lleve la enfermedad a su casa. Entonces, sí tenemos que tener un poquito más, le vuelvo a reiterar, mucho cuidado donde andamos, y esto, como le digo, se transmite también por la saliva, esto es un círculo vicioso, boca, ano, lo que entra aquí y el excremento que sale puede contaminar. Entonces, si no rompemos ese ciclo, vamos a estar contaminando a nuestros familiares, a nuestros vecinos, y peor, si es una persona que usted se dedica a vender alimentos, va a ser un contaminadero. Por eso la Secretaría de Salud les exige una licencia sanitaria para que puedan expedir o vender alimentos preparados. Usted va a ver en los restaurantes, en ciertos lugares, que deben hacérselas, que no se hace, pero se debe, por eso hay inspectores, se les debe hacer su chequeo, que las personas, aquellas que preparan los alimentos, no padezcan ninguna enfermedad diarreica, ninguna amibiasis o ninguna parasitosis, porque estamos hablando de que los parásitos, aunque son chiquitos o son grandes, son chiquitos, estamos hablando de una amiba que no se ve.
y un grande, estamos hablando de una famosa, una solitaria o mal llamada, o sea, tenia o solitaria, que es un gusano largo, aplanado, o el gusano redondo, que es el Ascaris lumbricoides, que hay personas que hasta les van al baño y ven el Ascaris. Eso puede provocar obstrucción intestinal y todos los problemas que les causé, diarreas, malestares, pérdida del apetito, pero ahorita estamos enfocados a la cuestión de la tifoidea. Y ya cuando una persona, estamos con la parasitosis, hay personas que hasta se les quedan atoradas las lombrices y se las personas que son del caso de oído, por favor, no escuchen esto, pero se los sacan con la mano las lombrices y las tiran. Entonces esto es algo es una verdad. Yo no estoy inventando, se lo estoy diciendo porque yo lo veo en mi consulta diario. Entonces, la otra situación, que si no nos curamos de los parasitosis, hay el Ascaris lumbricoides, así como sale por el ano, puede ser regurgitado y salir del pulmón. Viene una tos y hay personas que avientan una lombriz. Hay que tener mucho cuidado para eso. No el caso de la tifoidea. El caso de la tifoidea, estamos hablando de malestar general, diarreas crónicas, la pancita se pone una rociola, media roja, y se toca, y son dolores, y el dolor es inespecífico en todo el abdomen, y usted busca dónde le duele, y dice, no, pues me duele todo. Entonces muchos, para evitar los diagnósticos, dicen, no, pues tienes una colitis. ¿Por qué le dice colitis? Porque es una infección del intestino grueso. Entonces, de la tripa gorda, el intestino grueso. Entonces, se le llama colitis porque es una inflamación del colon. Y cuando es del intestino delgado, se llama síndrome del intestino irritable. Entonces, ahorita vamos a un corte y aquí se emociona uno platicando, y si quiere llamarnos, tiene alguna pregunta, por favor llámenos, 719-5455, y podemos contestar su pregunta. Estamos comentando esto de la fiebre tifoidea, que es una enfermedad vamos a decir, de plática diaria en la familia. Decimos, de hecho, hay señores que se sientan a platicar o a tomar un café. No, que me estuve un dolorón de estómago, tuve diarrea, y no sé qué tengo, y me cayó mala comida, los famosos empachos. El empacho es lo que le llamaban las señoras antes, algo que se quedaba atorado en el intestino, que no se podía digerir. Entonces a eso se echaba a perder dentro del intestino y producía infección, y eso provocaba diarrea, o provoca diarrea todavía. Entonces hay medicamentos como el simple hecho de tomar carbón natural. Hay unas pastillitas de carbón que se llaman Carbutural. Son de 250 miligramos, se puede tomar, y eso lo puede tomar toda la caja si quieres, no va a pasar absolutamente nada. Si se toman unas pastillas de carbón, ¿qué va a pasar? El carbón va a absorber toda la toxicidad, todo, hasta los medicamentos. No se puede tomar, si usted toma una pastilla de carbón, si toma una pastilla para la presión, la pastilla para la presión no le va a hacer efecto, porque el carbón absorbe el efecto del medicamento para la presión. Así que cuando vaya a tomar carbón, o hay personas que queman una tortilla, la hacen polvito y se la comen para desempacharse, el famoso desempacho, o que les jalan la espalda. Eso sí esa es otra historia, pero sí, el que sí funciona es el carbón activado. Entonces, vamos a hablar de cómo se presenta este problema. Se presenta un cuadro clínico, una fiebre alta de 40 grados, sudoración profusa, gastroenteritis, o sea, diarreas. Más o menos comúnmente puede aparecer un sarpullido, una rociola, el estómago medio colorado, así como puntillo rojo. Entonces estas manchas rojas no se levantan, están aplanaditas, son como un sarpullido. Entonces esto nos habla de que adentro hay infección. Entonces si hay infección, el cuerpo es muy mágico, nos va a decir algo está aquí adentro. Entonces la manifestación más fuerte es la diarrea, el malestar general. Entonces, y aparte, esto tiene 4 etapas. Las 4 etapas, en la primera semana, durante esta fase, empieza la temperatura y baja el latido cardíaco, como que baja hasta la presión un poquito, se siente la persona cansada, tiene relativo malestar, dolor de cabeza, tos, mareos, dice, no sé qué tengo.
Es la famosa, no sé qué tengo, me siento mal, no tengo hambre. Piensan otras cosas, pero no piensan que hace 8 días, 10 días comieron algo que les hizo mal y ya están teniendo el efecto de la tifoidea. Entonces, tradicionalmente se divide en cuatro estadios, y cada una dura una semana. Entonces, fíjese, 4 semanas con síntomas. La primera semana, durante esta semana sube lentamente la temperatura con una latido, empieza el corazón que le empieza a dejar como a latir más despacio, relativamente con un dolor de cabeza, con un poquito de náusea, y aquí a algunas personas puede presentársele un sangrado de nariz. Es muy importante eso que dicen, no sé por qué me salió sangre de la nariz. Y eso es la causa de que muchos niños, a muchos jóvenes, porque esta enfermedad les afecta más a los jovencitos, ese de los jóvenes regularmente les pega hasta los 15 años, un poquito con síntomas muy agresivos y con el sangrado de nariz. Entonces todo eso va a tener la salmonela. En las personas adultas se va también a relacionar con dolores musculares, dolores articulares, como si tuviera una artritis, dice, me duelen los huesos, me siento cansado. Es una tifoidea. Se le manda a hacer un estudio que se llama reacciones febriles y me van a dar una titulación y me van a decir, trae la tifoidea, la O, la H y la paratifi, la proteus, y viene una diferenciación, son 5 tipos de fiebres tifoideas, y uno va a tomar la que decir, bueno, tiene más problemas de esto, y uno le va a dar el tratamiento adecuado. ¿Por cuánto es el tratamiento? El tratamiento regularmente son 7 días. Si sospechamos que esa persona me dice, es que yo ya padecía antes y yo no me curé y nomás llevé medio tratamiento, le vamos a seguirnos hasta 14 días de tratamiento con medicamento, con antibióticos un poquito más fuertes. Regularmente le damos ampicilina. La ampicilina la vamos a dejar para las señoras embarazadas, porque también a las señoras embarazadas les da tifoidea. Hay otro medicamento que es el cloranfenicol, que es el famoso cloromicetin, que no es muy recomendable porque produce anemia. Entonces, quita la infección, pero da anemia. Entonces, por eso es la acción, el trabajo del médico, para balancear y decir qué medicamento es el adecuado para aquella persona. Porque si es una persona débil, una persona que está muy lábil su salud, no le voy a dar cloranfenicol porque le va a provocar anemia, entonces sí vamos a tener un desenlace fatal. Entonces sí debemos saber qué dar. No es nada más, como dice el comercial, por ahí estaba viendo un comercial de que dicen, pues tómate esto, a ver, creo que tienes eso. No, vengan y tenemos que verlas, consultarlas. Vayan con su médico de confianza, vayan con el especialista, vayan con quien quieran, pero vayan a consultarse lo que se llama seguro popular, a donde quiera, pero vayan a tomar un tratamiento. El primer tratamiento que deben tener es reponer los líquidos electrolitos, tener suero vida oral en su casa. Después utilizar un tipo de antibiótico, pero un tratamiento completo, no 1 o 2, 3 pastillas. Por favor, no hagan eso. ¿Por qué? Porque nomás torean, hacen más brava la bacteria y eso nos va a traer problemas más adelante. Entonces, la segunda semana, esta fase, ya la persona pues dice, no me puedo levantar. Se postra, se queda acostadito, se siente que le da vuelta todo. Y esto llega teniendo una temperatura, está en la cama con temperatura de 40 grados y hay una baja del latido cardíaco, y luego vemos y le quitamos la ropa y vemos el salpullido en la pancita y decimos, no, pues esto es una tifoidea, entonces tenemos que dar tratamiento. Y luego, aquí es bien importante un punto, estamos hablando de la segunda semana. En la segunda semana, si no hay tratamiento adecuado, la persona puede tener temperatura de 40 grados, estar posada en la cama, y si no le dan los líquidos electrolitos, ¿qué va a pasar? Va a tener delirios. Va a empezar a ver, dice, no hombre, camina gente aquí, allá, pues estoy viendo cosas que no existen. Dan delirios y alucinaciones esta enfermedad.
Entonces la gente dice, no, es que estás muy débil, es que no te das el tratamiento adecuado. Aquí tenemos que cumplir con el tratamiento como lo marcan los libros, como lo marca la Secretaría de Salud. Entonces sí tenemos que estar bien al pendiente de qué tratamiento vamos a utilizarse. En un tercio de los pacientes se ha observado puntos rojos en la parte inferior del pecho. Aquí van a tener puntitos rojos, no nada más en el abdomen, aquí tenemos un puntilleo. ¿Por qué? Porque es una reacción como tipo alergia a la infección que está dentro de nuestro cuerpo. Entonces sí vamos a tener que tener mucho cuidado y uno cuando pone uno el estetoscopio, lo pone en la pancita y empieza a oír uno, se llaman borborismos. Ese borborismo es una diarrea que también puede ocurrir en la fase de unas 6 a 8 deposiciones, o sea, ir al baño con diarrea, con una diarrea entrecortada y tirar muchos líquidos. Entonces, hay de apariencia, vamos a decir, tiene una apariencia verdosa, así como la sopa de chícharos. Como si hubiera sido, no es el escribiente, algo verdoso que salió y dice, pues no, yo no comí nada verde, ¿por qué hice verde? Es la infección de la tifoidea. Entonces hay que tener mucho cuidado, de apariencia verde y un olor característico medio fuerte. Entonces esta apariencia media verdosa como a chícharos, a guisantes, puede de repente quitarse esta diarrea y venir un estreñimiento. Dice, oye, pues ya me curé porque ya no tengo diarrea. Viene el estreñimiento porque ya se barrió la flora intestinal, se hizo todo, está dañado todo y luego la persona empieza a tener dolores y el que hace el cuerpo trata de evitar de moverse y si luego te empiezan que toman paracetamol, toman medicamentos para evitar los dolores. Entonces deja de moverse el intestino, viene el estreñimiento y viene otro problema más fuerte. Entonces sí hay que tener y checar esta cuestión que no llega a producir estreñimiento. Es frecuente que el vaso y el hígado estén un poquito inflamados. Toca uno a nivel dicen el gancho al hígado, que es aquí en abajito del lado derecho, y duele. Tocamos en el lado izquierdo, ahí está el vaso, también duele. Entonces toca uno el abdomen, dice es un dolor por todos lados y se llama en partida ajedrez. En un lugarcito duele y otro no, y así, y con las rociolas, los puntilleos, el malestar, la temperatura, la diarrea, todo eso nos va a indicar que es una tifoidea y que debemos tratarla con medicamentos adecuados. Entonces hay que saber qué medicamentos podemos utilizar. En la tercera semana, si la fiebre no se trata, las complicaciones son frecuentes como hemorragias intestinales, se hace del baño oscuro, se hace o muy verdoso. ¿Por qué? Porque dentro del intestino las defensas empiezan a inflamarse y salen sangraditos y cuando usted sangra por el intestino, cuando hace el baño, si es el sangrado del estómago, hace oscuro. Si hace desde del intestino delgado, va a ser marrón, un poquito oscurito, pero si es ya de la última parte del intestino, o sea en el colon, va a ser un poquito rojo, y si es del recto, va a ser sangre roja. Entre más arriba esté el sangrado, se va a hacer oscuro. Entre más ya vaya a salir el excremento, es más color marrón o rojo, púrpura, como la sangre. Entonces ataca todo el intestino, todo el tracto intestinal. Entonces ya para finales de la tercera semana y principios de la cuarta, la temperatura corporal se va restableciendo, pero el debilitamiento aún persiste. ¿Por qué? Porque no se da tratamiento y el paciente se está curando solo. Entonces aquí, si no le damos el tratamiento, hay personas que llegan a morirse y decimos, pues quién sabe qué tenía, a lo mejor estaba embrujado. No, tenía una fiebre tifoidea. Por favor, si no le han dado tratamiento adecuado para la fiebre tifoidea, vaya y chéquese, hágase un examen y sí se cura la fiebre tifoidea. Da inmunidad. Si una persona se va a hacer un examen y dice, bueno, es que me sale todavía que tengo, quiere decir que esa persona agarró inmunidad. Pero si la persona no debe tener ninguna sintomatología como la diarrea, malestar general, la bradicardia, o sea, latido bajo, temperatura, malestar general, que le duele la cabeza, pérdida de apetito, toda esa sintomatología no debe estar presente. Si está presente, estamos hablando que esa persona se va a hacer crónica y va a ser el portador y va a ser el causante de infectar a toda la familia, al grupo familiar o hasta la colonia.
como la historia de la Mary Mallon, que le dan María tifoidea. Entonces todas estas cosas que le estoy platicando no son inventos, ya han existido, es historia, y hay una historia también muy bonita, está bonita, yo digo, porque es parte de nuestra educación. Esto también fue una enfermedad que atacó a fíjense, aquí nos habla que la fiebre tifoidea mató 1/3 de la población mundial, y en aquel tiempo, pues, principalmente a los atenienses, hacia el año 430 o 426 antes de Cristo. Fíjese desde cuándo ya hay récord descrito de esta enfermedad. Entonces no puede ser posible que en estos tiempos todavía la padezcamos y sigamos sin entenderla y sin tratarnos. Entonces sí tenemos que hacer un poquito de conciencia para poder tratarnos. En América del Sur, fíjense, hay una historia también que es una enfermedad que detuvo el avance de los indígenas mapuches en Chile, en Santiago de Chile, y le llamaban a esta enfermedad chavalongo. Chavalongo, que en el idioma nativo de allá quiere decir fuego en la cabeza. Fíjese cómo sí tienen razón, y sí es una temperatura 40 grados, es fuego en la cabeza, literalmente. Entonces sí vamos a si vamos a cumplir con los tratamientos, vamos a cuidarnos de cumplir con el tratamiento, pero tenemos que tener las medidas higiénicas que les dije: lavarse las manos, no comer en lugares contaminados, tratar de limpiar sus alimentos lo más que se pueda. Si hay un integrante de la familia enfermo, tratar de lavar sus cosas aparte, o si tiene lavavajillas, pues úsele los más calientes, si no, póngale cloro y lejía y una partecita de cloro y lejía. Lavar y desinfectar las frutas y verduras, y evitar comer en lugares de poca higiene, y obrar solo en excusados, y depositar la basura en su lugar, y mantener los contenedores de basura tapados, porque esta enfermedad se transmite por las moscas. Entonces todas esas son medidas que debemos entender, y vamos a prevenirnos, vamos a cuidarnos, y puede ser que no se llegue a infectar de esta famosa enfermedad que es la tifoidea. Se habla mucho de la tifoidea, pero nadie quiere entrarle de golpe y decir, bueno, sí se cura, sí me debo tratar, es que los tratamientos muchas veces son muy cortos, y muchas veces las bacterias, esa salmonela ya están muy toreada contra la ampicilina. Tenemos que dar un tratamiento un poquito más agresivo, con un antibiótico más seleccionado, más específico, porque ya muchas veces la ampicilina le hace los puros mandados. Entonces sí tenemos que, esto se puede, el diagnóstico puede salir en la sangre, en la popó, o ya en la serología, pues ya una tipificación, decir 1 a 160, decir 1 a 160 es igual a enfermedad. Abajo de 1 a 160 puede ser portador. Si trae síntomas y tiene 1 a 80 y empieza con los síntomas, yo le voy a dar tratamiento. Entonces todos estos estudios se los puede indicar su médico, pero muchas veces no hay necesidad de hacer estudios si uno conoce la clínica. La clínica es lo que yo veo del paciente, lo que me está diciendo. Lo reviso, trae diarrea, trae rociola, trae dolor de cabeza, trae temperatura, trae malestar general. Le empiezo a dar un tratamiento para la tifoidea. Le mando a hacer el examen, me va a salir positivo porque los títulos no bajan luego. Entonces, y ahí me van a confirmar lo que yo le estoy dando de tratamiento. Entonces, niños que tienen este problema y no les han dado tratamiento, por favor, hay que llevarlos con un médico que les den un tratamiento adecuado. Hay medicamentos que son, decir, 3 pastillas te pueden durar 8 días haciéndote la citromicina, por ejemplo. Entonces, aquí es tomar de 3 hasta 5 hasta 6 pastillas. Cada 24 horas. 5 días es igual a 15 días de tratamiento. Entonces sí vamos a buscar qué medicamento, qué antibiótico es el adecuado para cada persona. Todas las personas no es lo mismo. Tenemos que buscar y ser específicos y cuidar el tratamiento de cada persona. Y número 1,
restituir los líquidos electrolitos. Una persona que tiene diarrea y no le damos los líquidos, se me va a desmayar, se me va a perder el conocimiento y puede morir. Y si no tiene líquidos y electrolitos, puede subir la temperatura tan alta que se nos puede morir. Entonces, todo aclarando esas situaciones, tenemos que ponernos las pilas y decir, si hay alguien, y perdone que le insista tanto, alguien en la casa que le dieron positivo a la tifoidea, trátelo, sepárele un poquito su vaso, su plato y su cuchara. Le digo, lo siento, pero así es. Ya después de 15 días de tratamiento, ok, ya no hay ningún problema, ya no tener síntomas, no va a pasar absolutamente nada. Si una persona ahí está en tratamiento y está... obviamente va a ir al baño. Cuando vaya al baño, esa persona debe utilizar un chorrito de cloro para ponerle cuando termine de hacer del baño. Que le bajó, agarre un chorrito de cloro y póngale para que no vaya a llegar un niño, toque y se infecte, porque esto es una infección boca-ano, o sea, boca, saliva, excremento. Entonces, si no tenemos, y si somos unas personas que se dedicadas a preparar alimentos, imagínense nada más el tragedión ahí que nos causaría dentro de la comunidad. Entonces, los antibióticos, como lo dije anteriormente, la penicilina, el clorfenicol, el Bactrim, la ciprofloxacina, entonces hay algunas que ya son resistentes y tenemos que utilizar otros medicamentos más fuertes. Entonces, y ya para la prevención existe una vacuna, pero ya les dije, solamente que vayan a viajar a lugares donde la enfermedad es endémica, o en su defecto, que esa persona esté batallando mucho con esta enfermedad. Hay una vacuna tomada y una inyectada. La vacuna tomada tiene la inyectada desde la Segunda Guerra Mundial, está activa esta vacuna. En la época de la Segunda Guerra Mundial, Ralph Walter Greystone desarrolló una vacuna elaborada con células muertas, o sea, bacterias muertas, o sea, infección muerta, que aún es usada en los países en que las nuevas preparaciones aún no son disponibles, porque ya hay unas nuevas que ya no hacen tanto mal. O sea, que hagan mal, reacciones secundarias, dolor, me duele, se sienten como enfermos cuando se ponen la vacuna, pero ahora hay unas vacunas un poquito más sofisticadas, más purificadas y no dan tantos síntomas, un poquito más caritas, eso sí. Todo esa base es cuestión de dinero. Entonces, para no llegar a los dineros, hay que prevenir, hay que cuidarnos, hay que ser limpios. Entonces, fíjese, le estoy diciendo, desde la Segunda Guerra Mundial existe la vacuna. Imagínense, si usted va a viajar a un país en el cual es endémico, hay que vacunarse. Entonces, hay personas que dicen, va a ir a México, póngase la vacuna. ¿Cuántos programas vemos en Discovery Channel que dicen, viajó a México, trae infección tifoidea, ya está infectando a los demás? En los países desarrollados, la enfermedad baja un poquito porque allá se come y se tira, nada se guarda. Y aquí no, que todos guardamos, queremos el pollo, lo queremos guardar ahí 15 días. No. Si usted ya preparó ese alimento y ya tiene más de 2 días, por favor tírelo. ¿Por qué? Porque le va a salir más caro, como dice el caldo, que las albóndigas. Porque le va a dar un problemón, una infección de una tifoidea que, como dice el Moisés, no nos la acabamos. Entonces, estas vacunas, actualmente hay 2 vacunas recomendadas por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dichas son las vacunas por vía oral, la TY21A y la vacuna inyectable B1 capsular polisacárido B1CPS23. Ambas protegen en el 50 al 80% de los casos y son recomendadas, como les dije, a los viajeros que se desplazan a los lugares donde la fiebre tifoidea es endémica o que siempre hay. En el área subsahariana, allá en África, en la parte, pues, los países más pobres. Le estoy diciendo que las moscas, la mala higiene, el agua, la contaminación de los alimentos. Ahora imagínense, ya no quiero decir este país o XY país, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que comemos y tenemos que ser muy cuidadosos con el tratamiento. Tenemos que ir con el tratamiento adecuado, porque si no, la infección se va a hacer crónica, se va a hacer portador, vamos a estar batallando, vamos a estar diciendo, oye, no se me quita, me volví a enfermar otra vez. Hay otro tipo que es la paratifoidea. La paratifoidea es algo parecido a la tifoidea, pero con un poquito de menos efectos tan agresivos. La paratifoidea se clasifica como la tifoidea, pero la infección es Salmonella paratifi.
Es un cuadro característico similar a la tifoidea, pero generalmente con un cuadrito un poquito de menos intensidad, con un periodo de incubación más corto. Si el otro era de 5 a 8 días, a 15 días, este puede ser de 5 a 7 días. Así como la edad se le puede quitar una tifoidea, paratifoidea, pero la tifoidea sí debe ser un tratamiento adecuado, un medicamento, un antibiótico adecuado para su problema, porque no se le va a quitar, le va a tener inmunidad, pero se puede ser portador. Entonces nos vamos a despedir con esto, con la cuestión de que vamos a tener mucho cuidado, lavarnos las manos, aquí las medidas higiénicas ahí rapidito: lavar y desinfectar frutas y verduras, lavarse las manos antes de preparar y comer y servir alimentos, y después de ir al baño o de cambiar el pañal al bebé, evitar comer en lugares de poca higiene, obrar solo en excusados o letrinas, o al menos enterrar el excremento y depositar la basura en contenedores adecuados y mantenerlos tapados. Entonces, si ahí estamos bien, vamos a estar bien para todos. Entonces, nos vamos a contaminar porque somos un poquito o somos sucios. No hay otra palabra. Tenemos que ser higiénicos, tenemos que ser limpios, instituir el lavado de manos y ver dónde comemos. Entonces me despido y les espero la próxima semana. Espero que les haga un poquito de conciencia, se hagan un poquito de conciencia, y hay que ir a visitar al médico.